Bienvenidos a Programa Resuelto, mi nombre es Andrés y en este video vamos a seguir resolviendo algunos ejercicios con funciones en Python. En particular les voy a mostrar cómo hacer un programa que calcula el índice de masa corporal de una persona dado su peso y su estatura. Y luego, según ese número, vamos a indicar su nivel de peso basándonos en esta información que nos dan aquí. También nos dicen que para calcular ese índice de masa corporal podemos hacerlo con esta operación del peso sobre la estatura por la estatura. Entonces, para poder hacer este programa, lo primero que vamos a hacer es pedirle al usuario que nos diga el peso y la estatura. Entonces vamos a crear una variable que se llame peso y va a recibir un valor de tipo flotante. Luego con un input vamos a pedirle que ingrese el peso y le decimos que sea en kilogramos. Ahora para la altura tenemos aquí otro float input y que ingrese la altura, esta vez en metros. Y ya tendríamos el valor del peso y de la altura. Ahora, vamos a crear una función, primero que todo, que va a calcular el índice de masa corporal, dados estos dos datos. Esa función la podemos llamar calcular IMC y va a recibir dos variables, el peso y la altura. Solo que aquí las voy a llamar P y A, P para el peso y A para la altura, para que no se llamen igual que las variables que tenemos en el programa principal, lo cual no es una buena práctica. Y teniendo esta función ya declarada, vamos a ver qué operación tenemos que hacer. Ya sabemos que es esta, entonces sencillamente retornamos de esta función el peso, que es P, sobre la altura por la altura. Es decir, ingresan cualquier peso y cualquier altura a esta función y él devuelve el resultado de la fórmula que nos dicen para el IMC. Entonces nos estaría devolviendo ese valor. Y ahora vamos a hacer otra función que va a tomar el valor del IMC de cualquier persona y le va a decir su clasificación. Para eso vamos a crear otra función que podemos llamar nivel de peso. Y esta va a recibir el IMC de cualquier persona como parámetro. En la función lo que vamos a hacer es unas condicionales en las que dependiendo del valor nos va a dar la clasificación. Por ejemplo, si el IMC es menor a 18.5, entonces vamos a retornar de la función la palabra o las palabras bajo peso. Eso es lo que va a hacer esta condición aquí. En cualquier otro caso, si el IMC es mayor o igual a 18.5 o es menor o igual a 24.9, que sería este segundo caso de acá, pues vamos a retornar la palabra normal. Y para no hacer esto muy largo, vamos a terminarlo así. Para sobrepeso, un valor entre 25 y 29.9, obesidad 1, 30 y 34.9, obesidad 2, 35 y 39.9, obesidad 3, 40 y 49.9, y obesidad 4 para todos los que sean mayores o iguales a 50. Entonces tenemos un montón de condicionales que sencillamente, dependiendo del valor del IMC, nos retorna esa palabra. Ahora lo que yo voy a hacer en el programa principal es que como ya me dieron el peso y ya me dieron la altura, voy a imprimir cuál es ese nivel de peso. Entonces, su nivel de peso es 2 puntos. ¿Y cómo hacemos para llegar a esta palabra? Pues primero tenemos que calcular el IMC basado en esta información que nos dieron y luego calcular el nivel de peso con ese valor de IMC. Entonces, podríamos colocar la función nivel de peso, abrimos y cerramos paréntesis, y aquí estaríamos llamando a esa función que nos dice el texto que estamos esperando. Su nivel de peso es bajo peso, su nivel de peso es obesidad 4, el que sea. Pero para colocar el valor del IMC como parámetro de esta función, pues aquí vamos a llamar a la otra función, a la función de calcular el IMC para el peso que nos dieron y la altura que nos dieron. Para que se entienda un poco más, voy a separar estos paréntesis y dense cuenta de lo que está pasando aquí. Solamente aquí estamos calculando el IMC, el valor numérico, con este peso y esta altura que nos dio el usuario. Y eso nos da un valor numérico que es el IMC. Ese IMC es el que estamos ingresando a la otra función que es la de nivel de peso. Con ese IMC nos está devolviendo un texto y ese texto es el que estamos imprimiendo al lado de este de acá que dice su nivel de peso es
y ahí nos va a dar la respuesta. Entonces, todo ese es el proceso. Estamos creando una función dentro de una función, básicamente, y así es como se ve el programa en ejecución. El peso, por ejemplo, 80 kilogramos para alguien de 1,70, nos dice que su nivel de peso es sobrepeso. Y así lo podemos hacer con muchos ejemplos más. Recuerden que la explicación completa en texto de este ejercicio está en mi página web programaresuelto.com. El link exacto al artículo que explica este ejercicio se los dejo en la descripción. También tengo un curso de Python básico y con funciones para que ustedes aprendan un poco más de todos los fundamentos. Se los dejo en las tarjetas que les están apareciendo en pantalla en este momento, y recuerden que los puedo ayudar en sus procesos educativos en la universidad, en los proyectos profesionales que tengan. Solo tienen que contactarme. Mi número o mi información de contacto está en el comentario de este video y en la descripción de este video también. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.